Fue un dirigente político de origen austrohúngaro que lideró la Alemania nazi entre 1933 y 1945. Había nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Se lo considera una de las figuras clave del siglo XX, ya que estableció un régimen totalitario de partido único que abogó por la supremacía de la raza aria y perpetró el Holocausto. Su ideología de extrema derecha y su ambición de poder desencadenaron una guerra a escala planetaria que provocó más de 50 millones de víctimas. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas y su madre, Clara Polzl, ama de casa. Su infancia estuvo marcada por los malos tratos del padre, las mudanzas frecuentes y el creciente desinterés por la escuela, que abandonó sin haber terminado sus estudios secundarios. Adolf, que deseaba ser pintor, tuvo que enfrentar la oposición de su padre, que prefería la administración pública. Tras la muerte de sus padres, Hitler se mudó a Viena, donde no logró ingresar ni en la Academia de Bellas Artes ni en la Facultad de Arquitectura. Durante el primer año de estadía en la capital, gastó todo el dinero que había heredado de su familia, por lo que tuvo que deambular por albergues para indigentes y comedores populares. Esa vida miserable no lo volvió más sensible hacia los más humildes, sino que forjó en él una visión darwiniana de la vida en la que solo sobrevivían los más fuertes. Una tía le prestó dinero, que Hitler usó para comprar materiales con los que pintó escenas de la vida cotidiana. Gracias a la venta de sus acuarelas, consiguió dinero para subsistir, aunque también tuvo que trabajar como barrendero y obrero de la construcción. Durante su estadía en Viena, leyó gran cantidad de libros sobre historia y mitología germana, por lo que desarrolló una obsesión por los relatos sobre los orígenes del pueblo alemán. Así se transformó en un nacionalista pangermano que odiaba la diversidad étnica de Austria-Hungría. En 1913 huyó a Múnich para no tener que prestar el servicio militar, pero al desencadenarse la Primera Guerra Mundial, se enroló como voluntario en las filas alemanas. Sin trabajo, familia ni amigos, encontró en el ejército una comunidad ordenada que le dio sentido a su vida. La valentía con la que sirvió de estafeta en el frente occidental le hizo ganar un ascenso a cabo y 2 condecoraciones con la Cruz de Hierro. Tras la derrota de los imperios centrales, acusó a los políticos de traicionar a Alemania por haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles, que juzgaba humillantes. En 1919, Hitler fue enviado por sus superiores a espiar las actividades del Partido Obrero Alemán, que tenía su sede en Múnich. En ese pequeño grupo de conspiradores, encontró la oportunidad que buscaba de destacarse e iniciar un camino hacia el poder, por lo que renunció al ejército y se unió al partido, en el que fue ascendiendo hasta ser su máximo dirigente. Hitler lo rebautizó Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y lo dotó de una ideología antisemita, antiliberal y anticomunista, afín a la del fascismo italiano. En 1923, encabezó un fallido golpe de Estado, tras el cual terminó en prisión. Allí escribió Mi lucha, en el que plasmó su ideología y trazó un curso de acción para asegurar la supremacía de la raza aria. Al salir de la cárcel, reflotó el Partido Nacional Socialista y se rodeó de hombres como Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Hermann Göring y Joseph Goebbels, que le ayudaron a darle forma al nazismo. Fue un orador carismático que propugnó el nacionalismo radical y los puntos de vista virulentamente antisemitas, basados en gran parte en el falso concepto de que los judíos fueron responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y que la grandeza de Alemania sería restaurada con la eliminación de los judíos y otras razas inferiores, así como de opositores políticos del nazismo y otros elementos indeseables de la sociedad. A partir de 1930, las dificultades económicas en las que se encontraba Alemania le proporcionaron un auditorio creciente entre millones de desocupados que se dejaron seducir por las promesas de grandeza y por una parafernalia de banderas, uniformes con correajes y saludos militares. En 1933, tras adoptar la nacionalidad alemana y obtener más de 13 millones de votos, fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg. Desde esa posición de poder, clausuró el Parlamento e instauró una dictadura de partido único que lo encumbró como líder indiscutido del Tercer Reich. A partir de 1935, rearmó Alemania
y modernizó las fuerzas armadas. Así reactivó la industria, redujo el desempleo y dejó atrás la depresión económica. El ideal de unir en un mismo estado a todos los alemanes encaminó los esfuerzos de Hitler hacia la anexión de Austria y Checoslovaquia, que fue consentida por Francia y Gran Bretaña. Pero la invasión de Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial, cuya primera fase dio a Hitler el control de casi toda Europa. Para conseguir una mejor protección de toda Alemania, creó las SS, Schutzstaffel. Escuadrones de protección eran originalmente una organización paramilitar que brindaba seguridad al partido nazi. Bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, las SS se ampliaron para convertirse en un estado virtual dentro del estado de la Alemania nazi. Eran responsables de hacer cumplir las políticas raciales nazis, de identificar y de perseguir a los opositores políticos y de otro tipo del régimen nazi. En un principio creó guetos, que eran distritos de pueblos y ciudades de la Europa del Este, ocupada por los alemanes, en los que obligaban a los judíos a vivir separados del resto de la población. La gran mayoría de los guetos estuvieron ubicados en la Polonia ocupada por los alemanes y en territorios pertenecientes a la Unión Soviética, antes de la invasión alemana de 1941. El primer gueto fue establecido en la ciudad de Piotrków Trybunalski en 1939, después de la invasión alemana. El último gueto en ser liquidado fue el de Lodz y Litzmannstadt, entre agosto y septiembre de 1944. Muchos guetos estaban cerrados, es decir, rodeados por muros, pero otros, como el de Benzin y el de Sosnowiec, estaban abiertos, lo que permitía a los judíos salir o trabajar en otras áreas. El gueto más grande se encontraba en Varsovia, donde había más de 400.000 judíos hacinados. A partir del verano de 1942, las autoridades nazis comenzaron a deportar a un gran número de judíos a los campos de exterminio para su aniquilación, y al año siguiente comenzaron el proceso de liquidación de los guetos y la deportación de los judíos restantes. A partir de marzo de 1933, dirigieron la red de campos de concentración en los que los opositores al régimen nazi eran encarcelados, torturados y a menudo asesinados. A partir de 1941, esta red incluyó los campos de exterminio de la Polonia, ocupada por los nazis, donde millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto. Para ello, las SS aplicaron conocimientos y técnicas para acabar con la vida de las personas con discapacidades físicas y mentales que se habían desarrollado en el programa 4 Eutanasia, llevado a cabo entre 1939 y 1941. Su estrella comenzó a declinar cuando en el 41 lanzó la invasión de Rusia, motivado tanto por su ideología anticomunista como por la necesidad de conquistar un espacio vital que permitiera el desarrollo de Alemania. A partir de la batalla de Stalingrado, las fuerzas soviéticas comenzaron una contraofensiva que no se detendría hasta llegar a las puertas de Berlín. Furioso por los sucesivos reveses, Hitler destituyó a generales que tildaba de incapaces e inútiles y asumió la planificación personal de todas las operaciones militares. Previendo el inminente desastre, varios oficiales organizaron atentados contra su vida en 1943 y 1944, de los cuales salió ileso. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 durante la batalla de Berlín. Su cuerpo y el de su esposa, Eva Braun, fueron llevados del búnker a los jardines de la Cancillería, donde se los roció con gasolina y se los prendió fuego. Los soviéticos lograron recuperar los restos quemados y los enterraron en un lugar secreto. En 1970 fueron exhumados e incinerados y las cenizas dispersadas al viento. Con la ocupación soviética de Berlín, afloraron distintas versiones sobre su muerte. Las historias cambiaban y se contradecían entre sí. El 3 de mayo de 1945, el Ejército Rojo informó que Hans Fritzsche, el número 2 del ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, había dicho que este y Hitler se habían suicidado en el búnker del líder nazi en la sede de la Cancillería en Berlín. Ese mismo día, una emisora de radio en París afirmó haber recibido reportes según los cuales el Führer había sido asesinado la noche del 21 de abril, tras una disputa con sus propios generales sobre la conveniencia de continuar la guerra. Las versiones se multiplicaban con los días. Los esfuerzos por encontrar el cadáver parecían fracasar. El 4 de mayo,
La prensa soviética indicó que el Ejército Rojo no había logrado entrar en la sede de la Cancillería alemana, donde estaban las oficinas de Hitler, pues se encontraba en llamas y sus estructuras estaban al borde del colapso. 2 días más tarde, los soviéticos afirmaron que habían hallado gran cantidad de cadáveres en la Cancillería, pero ninguno coincidía con Hitler ni con Goebbels. Entre los rusos persiste la creencia de que la información sobre sus muertes es otro truco nazi y que Hitler y sus allegados están vivos y ocultos, señalaba desde Moscú la agencia AP. El 8 de mayo, un general ruso anunció el hallazgo en las ruinas de Berlín de un cuerpo abaleado que fue identificado como Hitler por miembros de su propio servicio doméstico, aunque un chofer aseguraba que era el cadáver de uno de los cocineros, que también servía como doble del Führer. 2 semanas más tarde, la inteligencia soviética reveló que, de acuerdo con el personal que atendía a Hitler, este había recibido la eutanasia el 1 de mayo a manos de un médico de nombre Morel, debido a que se hallaba medio paralizado y sufría mucho dolor. Y siguiendo sus órdenes, habrían quemado su cuerpo para evitar que cayera en manos de los enemigos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que estos datos te hayan aclarado quién fue Adolf Hitler y cómo llegó al poder y cuál fue el motivo de su caída. Recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de las notificaciones, deja un me gusta y te esperamos en el próximo video.